Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad comentaré la desnaturalización de los contratos laborales. Para empezar, cuando hablamos de desnaturalización, hacemos referencia a que cualquiera de los 9 contratos que forman parte de la modalidad contractual laboral a plazo determinado o también denominada sujeta a modalidad, o en todo caso, el contrato laboral a tiempo parcial, en sí la modalidad contractual laboral a tiempo parcial, ha perdido su esencia, ha perdido su razón de ser, ello porque ha sido utilizado el contrato de forma equívoca, por mala fe, o en todo caso se ha incumplido alguno de los requisitos preestablecidos en la legislación laboral para su uso, o en el marco de su utilización, y en base a esa desnaturalización se va a convertir cualquiera de esos contratos en un contrato laboral a tiempo indeterminado. Es decir, cuando hablamos de desnaturalización, estamos frente a una transformación de la modalidad contractual laboral a plazo determinado, o en todo caso de la modalidad contractual a tiempo parcial, vamos a pasar a la modalidad contractual a tiempo indeterminado. Y ello porque el legislador ha establecido de que la modalidad contractual laboral a tiempo indeterminado sea la regla y no la excepción. Más bien la excepción la constituya la modalidad contractual laboral a plazo determinado y la modalidad contractual laboral a tiempo parcial. Ello atendiendo a dos razones. En comparación si hacemos la comparación entre el contrato laboral a tiempo indeterminado y el contrato laboral a plazo determinado o sujeto a modalidad, el primero brinda mayor estabilidad laboral al trabajador. Ello porque hay una mayor posibilidad de que perdure por un mayor lapso de tiempo el vínculo laboral, a comparación del contrato laboral a plazo determinado, el cual está su duración sujeto a un plazo preestablecido en la legislación o en todo caso a un hecho. Entonces, el legislador desea de que exista mayor posibilidad de que un ciudadano acceda a un vínculo laboral más sólido, el cual le permita tener una vida digna, gracias a la remuneración. Ahora, si hacemos una comparación entre el contrato laboral a tiempo parcial y el contrato laboral a tiempo indeterminado, este último ofrece toda la gama de derechos laborales reconocidos en la legislación, mientras que el contrato laboral a tiempo parcial no se reconocen todos los beneficios o derechos laborales, como por ejemplo las vacaciones. Las vacaciones, según la legislación laboral, en sí la propia ley que regula las vacaciones, establece de que debe superarse el mínimo de 4 horas diarias de trabajo en promedio para acceder a las mismas. También en el ámbito del contrato laboral a tiempo parcial, no hay protección frente al despido arbitrario ni tampoco, por ende, una solicitud de indemnización por parte del trabajador, lo cual es obviamente sumamente discutible, ¿no? Y sobre todo llama la atención porque en el caso de las vacaciones, nuestro país ha suscrito un convenio con la OIT, el convenio 52, donde se reconoce que todos los trabajadores tienen derecho a las vacaciones sin distinción alguna. Y respecto al despido arbitrario, se supone que es una protección para el trabajador en sí, también sin ningún tipo de discriminación, y que se da frente a actos arbitrarios por parte del empleador. Entonces, ¿amerita una reforma legislativa? Sí, pero en la práctica, lamentablemente, no existe esta protección o reconocimiento de derechos para los trabajadores bajo la modalidad contractual laboral a tiempo parcial. Entonces, por esas razones es de que se apunta a que todos los ciudadanos tengamos de preferencia un contrato laboral a tiempo indeterminado. Entonces, como una suerte de sanción frente al incumplimiento de los requisitos o utilización de mala fe de alguna de las dos modalidades contractuales laborales, a plazo determinado o a tiempo parcial, que deberían ser la excepción, el legislador ha previsto la transformación a una modalidad contractual laboral a tiempo indeterminado. Ahora, ¿cuáles son las principales causales de desnaturalización de los contratos laborales en la práctica? Podemos mencionar el uso equívoco de los contratos bajo la modalidad contractual laboral a plazo determinado, sobre todo, porque
Hay que leer detenidamente y entender cuál es la razón de ser de cada uno de estos 9 contratos que forman parte de la modalidad contractual laboral a plazo determinado. Por poner un ejemplo de un uso inadecuado, cuando estamos frente al contrato laboral por incremento de necesidad de mercado. Ese incremento de necesidad de mercado tiene que obedecer a un hecho coyuntural, no a un incremento que derive de un hecho ya previsto, ¿no? Pero si utilizamos esta modalidad contractual laboral por incremento de necesidad de mercado, por un incremento que ya era previsible y no es un incremento coyuntural de la necesidad del mercado, entonces sencillamente estamos haciendo un uso equívoco de este contrato, lo cual va a acarrear la desnaturalización del mismo. Entonces, ese es un ejemplo de un uso equívoco de este tipo de contratos, de la modalidad contractual laboral a plazo determinado. Otra razón sería la utilización de mala fe. La utilización de mala fe, ya sea de alguno de los contratos de los 9 de la modalidad contractual laboral a plazo determinado, o también denominada sujeta a modalidad, o en todo caso de la modalidad contractual laboral a tiempo parcial. Propongo también ejemplos. A ver, en el caso del uso del contrato laboral por inicio o incremento de actividad empresarial. Entonces, se utiliza el mismo, el contrato laboral por incremento por incremento de actividad empresarial. Pero en la práctica no ha habido ningún incremento de actividad empresarial. No se ha aperturado una sucursal, tampoco se ha incrementado la actividad productiva. Sencillamente, lo que se trata es suscribir un contrato a plazo determinado para poder culminar fácilmente con el trabajador el vínculo laboral, ¿no? Culminar fácilmente el vínculo laboral con el trabajador, sin que éste tenga opción a una indemnización o solicitar una protección contra el despido arbitrario. Entonces, en ese escenario, el empleador está utilizando de mala fe el contrato a plazo determinado o también denominado sujeto a modalidad con la intención de reducir costos o en todo caso encubrir un vínculo laboral a tiempo indeterminado. Otra de las razones es el incumplimiento de los requisitos para la utilización de los contratos, ya sea al inicio de los mismos o en el desenvolvimiento de estos. Por ejemplo, en el caso del contrato laboral por suplencia. El contrato laboral por suplencia establece de que cuando reingrese el titular del puesto de trabajo, cuando se reincorpore al centro laboral, sencillamente el contrato laboral de suplencia, que es propio de la modalidad contratual laboral a plazo determinado, culmina. Pero si no se cumple ese requisito y sencillamente el empleador deja pasar algunos días más de que el trabajador que ha entrado bajo el contrato de suplencia continúe en el centro laboral, sencillamente, no importa si es un día o es un mes, se va a desnaturalizar el contrato. Aquí no se trata de la cantidad de tiempo, sino, en este caso, el hecho, si se ha materializado, debería culminar el contrato laboral. Si se ha materializado el reingreso del trabajador que ha sido suplido bajo este contrato, sencillamente debería culminar. Pero si se deja pasar, aunque sea un día, se va a desnaturalizar el contrato. Y en el caso de los contratos laborales a tiempo parcial, igualmente, el tope de horas diarias en promedio de trabajo no debe superar las 4. Pero si el empleador hace caso omiso o en todo caso no conoce muy bien la legislación y considera que una hora o media hora adicional no hace daño, sencillamente está incumpliendo la principal característica de ese contrato laboral a tiempo parcial y se va a desnaturalizar el mismo. Así sean 15 minutos. El tiempo es la clave, las horas diarias de trabajo en promedio es clave para entender el contrato laboral a tiempo parcial. Entonces, esos son los principales escenarios por los cuales se desnaturaliza un contrato laboral. Y como les he mencionado, ello va a acarrear que el trabajador, ya sea el que esté bajo la modalidad contractual a tiempo parcial o el que esté bajo la modalidad contractual laboral a plazo determinado,
pasen ahora a tener la calidad de trabajadores a tiempo indeterminado y por ende gocen de los derechos de este tipo de trabajador. Obviamente implica una mejora notoria. En el caso de los trabajadores laborales, trabajadores a plazo determinado, ya no va a determinar un hecho o un plazo la duración de su contrato. O si no, sencillamente si es que ocurre alguna de las causales previstas en la legislación laboral, como son el fallecimiento o la renuncia, o en todo caso una comisión de falta grave, ¿no? Solamente en esos escenarios se va a producir el término del vínculo contractual laboral. Ya no va a depender entonces de un hecho o en todo caso de un plazo. Y habrá más posibilidades de una mayor duración del vínculo laboral en el tiempo, lo cual obviamente es un gran beneficio porque existe mayor opción de obtener una remuneración y que gracias a esta llegar a tener una vida digna. Ahora, respecto al trabajador bajo la modalidad contractual a tiempo parcial, ahora sí, frente a esta desnaturalización, va a gozar de todos los beneficios laborales consagrados en la legislación laboral. Protección contra el despido arbitrario, acceso a vacaciones, acceso a la CTS, que también es uno de los derechos que no está previsto para los trabajadores bajo esta modalidad. Entonces, esa desnaturalización acarrea en sí una mejora en las condiciones, en los beneficios, en los derechos laborales de los trabajadores, ya sea en la modalidad contractual laboral a plazo determinado o en la modalidad a tiempo parcial. Ahora, si bien es cierto la desnaturalización sucede en el plano de la realidad, porque en la realidad es donde se materializa el hecho de que el trabajador que ha ingresado bajo la modalidad de suplencia sigue trabajando a pesar que ha reingresado el titular del puesto, o en todo caso en la práctica es donde el trabajador a tiempo parcial, en vez de trabajar 4 horas diarias en promedio, trabaja 5. Si bien es cierto la desnaturalización se plasma en la realidad, se ejecuta en la realidad, tiene que ser reconocida en sede judicial. Es decir, un operador de justicia, un juez, a través de los medios probatorios presentados en un proceso laboral, donde se solicita el reconocimiento de un vínculo laboral a tiempo indeterminado, tendrá que evaluar los medios probatorios presentados y, en todo caso, reconocer si así corresponde la existencia de esa desnaturalización y por ende ahora la existencia de un vínculo laboral a tiempo indeterminado. Entonces, si bien es cierto, la desnaturalización se da en la realidad, tiene que ser reconocida en el plano judicial. Tener en cuenta que, si bien es cierto, la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, tiene ciertas competencias que salvaguardan los derechos del trabajador, no tiene competencia en sí para declarar la existencia de un vínculo laboral a tiempo indeterminado y que ello conlleve a que efectivamente se reconozcan los derechos, dichos derechos laborales de un trabajador a tiempo indeterminado a ese trabajador. No, lo que sí, si es que se establece a través de una fiscalización, supervisión por parte de SUNAFIL, de que existe una desnaturalización de contrato de trabajo, va a ser una prueba contundente en el marco de un proceso judicial donde se trate de reconocer la existencia de un vínculo laboral a tiempo indeterminado. Bien, espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.